Atlante Muñoz. Y vamos a continuar con este tema. Tiene que ver, por supuesto, la presencia de la pandemia, porque en México tenemos elecciones el 6 de junio. Es un proceso electoral considerado histórico. José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE y presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Buenos días. Gracias por la comunicación esta mañana aquí en el 11. Buenos días. Buenos días, Guadalupe, me da gusto estar con ustedes. Igualmente, Roberto, muchas gracias. Veíamos estas historias donde se ha llevado la vacuna a lugares recónditos. Así también llegará el proceso electoral en aquellas entidades que tienen elecciones en el país. Cuéntanos, Roberto. De hecho, ya está llegando, Guadalupe, porque desde el pasado 12 de febrero ya salimos a campo, es decir, poco más de 40,000 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales están visitando a las 12.2 millones de mexicanas y mexicanos que salieron sorteados. Nosotros vamos a estar en campo hasta finales de este mes, en una primera etapa, pero luego el 13 de abril iniciamos una segunda etapa ya para ir definiendo con más detalle las personas que podrán fungir como funcionarias y funcionarios de las mesas directivas. Hay que mencionar que vamos a requerir prácticamente 1.4 millones de mexicanas y mexicanos para atender las poco más de 163,000 casillas que seguramente estaremos instalando el próximo 6 de junio. Oye, Roberto, anticipándonos un poco a la fecha y quizá al clima que se esté viviendo en materia de salud, dependerá la realización de las elecciones de cómo se encuentre el semáforo epidemiológico. ¿Han considerado esta posibilidad de estar en un semáforo que restrinja las actividades, la circulación, la presencia de personas, el quedarnos en casa? Nosotros nos hemos preparado, Guadalupe, para hacer una elección en pandemia. Afortunadamente y cuidadoso del término, puedo mencionar que el pasado octubre tuvimos elecciones locales en Coahuila e Hidalgo y ya hicimos esas elecciones en pandemia. En ese sentido estamos preparados para mitigar los riesgos en todas nuestras actividades, incluida la jornada electoral, que es un momento muy particular porque habrá movilización de mexicanas y mexicanos al espacio público, pero nosotros estamos convencidos porque tenemos todas nuestras actividades revisadas, garantizando la sana distancia, la introducción de medidas de cuidado o utilización de insumos de protección como cubrebocas, caretas, así como aplicando limpieza en los lugares, las superficies y los objetos con los que trabajamos, además de estar sanitizando las manos de las personas. Estamos seguros que todos estos pasos que hemos dado para mitigar los riesgos nos hacen posible garantizar dos derechos al mismo tiempo, el derecho a la salud y el derecho a la participación. Sí es perfectamente posible que las mexicanas y los mexicanos podamos ir el 6 de junio a votar con la tranquilidad que el INE ha hecho todo lo necesario. ¿Cómo serán ahora las campañas, Roberto, en medio de esta pandemia? ¿Cómo se va a convocar al voto? ¿Cómo se va a hacer que los ciudadanos se integren, conozcan a los candidatos? Si tenemos estas restricciones, ¿hay alguna sugerencia del INE al respecto para quienes estarán en la contienda? En principio habría que mencionar, Guadalupe, que los partidos y los candidatos deben de ajustarse y respetar las medidas sanitarias que emiten las distintas autoridades, tanto federales, estatales, como incluso disposiciones municipales. El INE no va a emitir ningunos lineamientos de tipo obligatorio para los partidos en el ámbito de salud, porque precisamente hay autoridades que han emitido incluso de muy distintos aspectos o características esas medidas. Dependiendo de la entidad federativa se han utilizado estrategias sanitarias diversas. Los partidos deben de cumplir en suma con esas disposiciones de respetar los espacios públicos, los horarios, los aforos de utilización de lugares. Nosotros acaso vamos a emitir recomendaciones a partir de la experiencia que hemos tenido con nuestros propios protocolos que hemos aplicado al interior del INE y de nosotros hacia la ciudadanía con la cual nos estamos dirigiendo ahora.
José Roberto Ruiz, hay dudas todavía entre la población sobre si podrán o no utilizar su credencial que tienen de años anteriores. ¿Cuál credencial es la vigente y la que se podrá llevar el día de las votaciones, el 6 de junio, a la casilla? ¿Y qué pasa si de aquí a esa fecha pierdo mi credencial de elector? Perdón, hay que mencionar, Guadalupe, sí, que las credenciales que marcan como no vigente ya fueron autorizadas que se utilicen para la elección del próximo 6 de junio. Pasando la elección, por supuesto que sí deben de renovarla, pero esa parte no deben de preocuparse. Aunque marque ahí que ya no están vigentes, pueden utilizarlas para votar sin problema alguno. Y si la llegan a perder, sí, existe algo que se llama reimpresión. Sin cambiar los datos, sin cambiar de domicilio, pueden pedir que se les vuelva a imprimir y se puede hacer de forma muy rápida. Entonces, el ideal es que la cuiden, el ideal es que claro, no se pierda, pero sí podrían reimprimirse. José Roberto Ruiz Saldaña, muchas gracias, consejero del INE y presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE. Gracias, seguiremos en comunicación permanente, si nos permites, para seguir hablando del tema, la participación, funcionarios de casilla, en fin, todo lo que tiene que ver con las elecciones del 6 de junio. Gracias, Roberto, buenos días. Con mucho gusto. Gracias, vamos a continuar con más información. Alex García.